Hola, mi nombre es Sofía Herrera y hoy vamos a hablar de un nuevo episodio en este podcast. Hoy hablaremos sobre cómo un terapeuta puede tratar las emociones de un paciente en las sesiones y durante las sesiones. El público al cual va a ser dirigido este podcast es para ustedes, estudiantes de psicología de los primeros semestres, ya que sí necesitamos conocimientos previos básicos, pero necesarios para entender algunos conceptos y, y si no, vaya a mi anterior podcast que ahí explicamos un poco más de los otros. Y si no, pues igual aquí van a aprender un montón sobre todas las teorías y cosas que se pueden hacer cuando surge esta emoción durante la terapia, porque puede pasar que como somos primerizos, como tal vez no sabemos bien cómo manejar y hay tantas teorías y hay tantas técnicas que podemos utilizar en el momento, puede ser un poco complejo al ya tener la emoción. Tal vez puede ser, primero, difícil identificarla, segundo, una vez que la identificamos, ¿qué hacemos? Entonces, hoy vamos a aprender un poco de todo y guiarnos un poco más sobre qué debemos hacer cuando nace esta emoción o para que nazca o identificar la emoción. Empecemos entonces, ¿qué significa trabajar con la emoción? Para empezar, ¿qué es la emoción? La emoción no es algo que se regula o que se adapta, bueno, no, sí se adapta, pero no es algo que se regula o se valida, sino que es algo que va surgiendo con el tiempo y que puede ir cambiando. Entonces, se adapta durante la situación y surge durante diferentes situaciones o momentos de la vida de una persona. Esto ayuda a mostrar como un centro y un enfoque a la experiencia humana, porque a la final las experiencias pueden llegar a ser similares, pero las emociones no van a ser iguales dependiendo de cada persona. Este cambio no ocurre solo por insight cognitivo, sino que por transformación emocional. Y esa emoción empieza cuando una emoción primaria adaptativa se activa y con eso reorganiza emociones desadaptativas previas, convirtiéndoles en un nuevo, como en una nueva sincronización de emociones. Una vez explicado qué es la emoción, sigamos con el siguiente paso, que es evocación y focalización. ¿Qué es la evocación? La evocación es el momento donde el terapeuta le ayuda a tener conciencia al paciente que en base a la narrativa que ya te contó o ya se expresó, puede lograr enfocarse en la emoción que está sintiendo y sentirla en el momento otra vez. Entonces, si el paciente te cuenta una historia de su vida, es el momento donde tú como terapeuta le ayudas al paciente a entender cuál fue la emoción que sintió en ese momento y tal vez llegarla a sentir en la terapia para así poderla trabajar si es que todavía no ha sido superada o no ha sido procesada de manera correcta y así ayudarle al paciente a no tener miedo de qué puede llegar a ser o qué puede llegar a sentir cuando vuelva a pasar por esta emoción o esta situación. Es decir, se siente en un momento presente. Es pasar de una narrativa de un pasado a una emoción del momento presente. Entonces, nosotros como terapeutas, ¿qué es lo que tenemos que incluir en esta parte de evocar? Esto implica llevar al paciente al presente, notar el cuerpo, qué es lo que el paciente siente durante estas palabras cuando se acuerda de esta experiencia previa y reducir el análisis excesivo. Tenemos que ser claros, tenemos que ser consistentes con lo que vamos a decir para así no confundir al paciente y tal vez como rellenar mucho todo lo que él ya nos ha dicho. Un ejemplo de esto puede ser, el paciente te dice como, mi jefe siempre me critica. Entonces tú le dices como, ok, mientras hablas de esto, ¿qué empieza a pasar dentro de ti? ¿Qué emociones estás sintiendo? ¿Cuál es el estado de tu cuerpo en este instante? Entonces así puedes focalizar un poco cuál es la emoción primaria y una vez dada esta activación, se puede hacer la transformación. Eso es súper importante. Siempre tiene que haber una activación emocional para que pueda haber una transformación. Ahora sí, la focalización emocional. La focalización emocional es la habilidad de sostener la emoción primaria que el cliente te está diciendo
cuando esta se va como dispersando y es algo importante. Entonces puede ser que el cliente te lo dijo súper rápido, entonces tú tienes que ayudar a enfocarte en esa emoción que sabes que es importante, solo que tal vez el paciente no sabe la importancia que llegó a tener en su momento. Entonces ahí es cuando también ayudas llevando esto al presente para que vuelva a sentir y pensar todas las emociones que se sintieron en el pasado y ahora sí analizándolas a conciencia. Esto generalmente puede pasar cuando el cliente cambia rápido del tema, justifica lo que sintió, trata de ignorar lo que acaba de decir con tal de solo dejar ir rápido la emoción y no trabajarla. Entonces, focalizar es intervenir suavemente, sutilmente. Entonces, el cliente te dice algo súper rápido, entonces tú dices, ok, quedémonos aquí, cuéntame. ¿Cómo fue que sentiste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Cuál fue la emoción que más predominó en ti cuando pasó este momento? Enfoquémonos en la emoción primaria de una manera pues sutil para que tampoco sea como súper choqueante para el paciente volver a vivir esa emoción o ese momento que puede llegar a ser traumático. El objetivo de esta habilidad no es intensificar la emoción, sino que reorganizarla de una manera que ya no sea traumática. Una vez así, hablando de las emociones que se pueden llegar a sentir, entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar los tipos de emociones? Esto es súper importante porque nosotros como psicólogos debemos aprender a diferenciar cada emoción para saber cómo tratar cada una de ellas, porque no todas se deben tratar de la misma manera y tampoco van a tratarse ni a funcionar igualmente con cualquier persona. Entonces, a mí no me va a funcionar la misma identificación o habilidad cuando yo me siento triste que a mi compañero. Entonces, tenemos que saber identificarlas para saber tratarlas de la manera adecuada. Así tenemos la emoción primaria adaptativa. Entonces, esta se basa en una respuesta cálida, en una respuesta saludable. Esto puede pasar cuando es una situación tal vez que se está pasando actualmente. Entonces, un ejemplo puede ser como tristeza ante una pérdida. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es se valida la emoción y se profundiza por qué se está sintiendo esto. De una manera muy sutil, eso es súper importante que sea todo como progresivo. Tenemos las emociones maladaptativas. Entonces, esta es una respuesta emocional aprendida previamente por experiencias pasadas. Entonces, lo que pasa es que aquí viene por una experiencia dolorosa, traumática, de vergüenza, de felicidad, que luego vuelve a pasar y automáticamente estamos predisponiéndonos a que cómo nos vamos a sentir. Entonces, un ejemplo puede ser, no sé, vergüenza intensa ante errores mínimos. O sea, nos da vergüenza pasar porque una vez cometimos un error y al frente del pizarrón, porque nos pasó el profesor y todos se rieron, entonces sentí mucha pena y ahora cada vez que me pasan al pizarrón o me toca presentar algo, ya me pongo nerviosa porque ya estoy predispuesta a que voy a tener esta vergüenza, que voy a tener este sentimiento de pena, de que me están juzgando. Entonces aquí como terapeutas tenemos que no solo validar la emoción, que es súper importante, sino que reorganizarla y hacerle entender al paciente que está bien sentir lo que sintió en ese momento, pero que no significa que se puede predisponer a que eso va a pasar en experiencias parecidas, porque va a ser diferente. Entonces, reorganizar la emoción en base a lo que ya ha vivido antes. Después tenemos la emoción secundaria. Esta emoción es un poco más profunda, ya que esta emoción cubre una emoción más vulnerable dentro de lo que está sintiendo el paciente. Entonces, digamos, dice, cuando sientes rabia, esta rabia puede cubrir el miedo. Entonces, como terapeuta puedes decir como, si te quedas con esta rabia, ¿hay algo más abajo? ¿Existe otro sentimiento? Y tal vez algo más profundo, pero que te ayude a... O sea, esto es como escarbar un poco la emoción que está como por encima para ver realmente cuál es la emoción principal y así poder reorganizar este sentimiento
basada en la experiencia desde una emoción que realmente nos va a ayudar, porque si solo lo hacemos como superficial, la emoción va a surgir después cuando vuelva a pasar un problema similar o una situación similar. Entonces, esta es una emoción que está por encima de la emoción verdadera, o sea, por la emoción que más predomina en la situación. Después de esto tenemos la emoción instrumental. Esta es la expresión emocional utilizada para generar un efecto interpersonal. Esto quiere decir que lo que se hace con esta emoción no es profundizar, sino que explorar la función de la emoción. Y es importante aclarar que si no podemos identificar o diferenciar el tipo de emoción o sentimiento que se esté viviendo en el momento, podemos reforzar una emoción que realmente se debió transformar y así no va a haber un progreso como fácil o un progreso adecuado. Base a cómo podemos identificar las emociones, ahora no solo es identificarlas, sino que cómo saber profundizar estas emociones, dependiendo de los diferentes casos en las que tengamos que utilizar diferentes habilidades. Una vez nosotros ya encontramos la emoción, ya sabemos cuál es la emoción primaria que predomina, tenemos que ayudar a profundizarla para así tratarla de la manera adecuada. Esto, ¿qué se necesita para qué es profundizar? ¿Qué es lo que implica? Esto implica la exploración de la sensación corporal, explorar el significado de la emoción, por qué sucedió, cuándo sucedió, cuál fue la razón tal vez, si hay un trasfondo, identificar la necesidad implícita que ésta tiene durante el contexto y explorar el impulso de acción que ésta va a tener. Esto quiere decir que cada emoción primaria tiene una necesidad implícita. Ejemplo, la tristeza implica necesidad de consuelo. El miedo necesita protección. La rabia necesita límites. Entonces, cada una de estas emociones primarias necesita una acción que está tal vez un poco oculta, pero que es lo que buscamos cuando sentimos este tipo de emociones. Es como el consuelo o el efecto secundario a la emoción, por así decirlo. Dado esto, tenemos las intervenciones experienciales simples. Estas intervenciones simples incluyen el enactment básico. ¿Esto qué implica? Esto implica hablarle al paciente como si la persona estuviera presente. Entonces, digamos, le decimos, si tu padre estuviera aquí, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería la emoción que quisieras reflejarle? O si pudieras regresar al momento en que pasó esta situación, ¿qué quisieras hacer? O sea, ¿cómo lo hubieras querido reaccionar? ¿Cómo lo harías ahorita? ¿Cómo lo harías diferente? Esto ayuda a activar esquemas emocionales que ayudan a relacionarse no solo con lo que está viviendo ahora, el sentimiento que está teniendo presente, sino que el sentimiento que pasó anteriormente durante la situación. Y esto nos ayuda a todo lo anterior, que es reorganizar el sentimiento para que cuando vuelva a pasar una situación similar, no tengamos miedo a sentir lo mismo, porque podemos saber, o sea, sabemos que podemos sentir otra cosa. Pues tenemos el focusing corporal. Este nos ayuda a entender un poco la experiencia somática. Entonces, digamos, intervención del paciente. Bueno, entonces cierra los ojos y cuéntame qué sientes. Siente tu cuerpo, qué sientes en las manos, qué siente tu corazón, qué tal están tus latidos, tu respiración. Esto ayuda a profundizar un material implícito. Esto es más como una forma no verbal. Después tenemos el trabajo con partes. Esta se basa en diferenciar partes internas del conflicto. Entonces, puede ser como una parte de ti quiere quedarse, pero la otra quiere irse. O
una parte de ti se siente confiado, pero la otra se siente vulnerable. Entonces aquí ayudamos al paciente a entender cuáles son los dos lados que éste está sintiendo y así él puede también como identificar la emoción que más está predominando. Esto ayuda un montón a facilitar el proceso experiencial del paciente. Y después de hacerle entender al paciente, y bueno, no hacerle entender al paciente, ayudarle al paciente a que cuál fue las emociones que predominaron en ese momento, cómo las pudo reorganizar, cómo las puede volver a sentir, cómo puede llevar esta emoción a otro nivel, que no se tiene que repetir la emoción cuando pase una situación similar. Tenemos la integración teórica práctica. Pues para tener esta secuencia clínica integrada tenemos que seguir también algunos pasos. Estos son, paso 1 es el cliente trae la narrativa, el cliente te da la información con la cual después el siguiente paso es que el terapeuta evoca la emoción. Entonces, esto quiere decir que el terapeuta reconoce la emoción y la ayuda a plantear. Todavía no se trata, solo se plantea ahí, porque muchas veces cuando nosotros estamos contando algo no es fácil reconocer la emoción porque estamos tan centrados en el problema que estamos olvidando qué estamos sintiendo cuando pasa este problema o esta situación, porque no siempre tiene que ser un problema. Entonces, el segundo paso principal es, como terapeuta, identificar la emoción en base a la narrativa del paciente. Después, una vez está identificada la emoción, focalizamos la emoción. La tenemos como bombillo central. Vamos a trabajarla esta. Esta fue la que predominó de todo lo que me cuentas. Entonces, dada esta emoción que ya hemos encontrado, la vamos a trabajar y no vamos a perder el rumbo de esta emoción. Si es que salen más emociones después de que se encuentra la emoción primaria, es perfecto, pero nunca hay que perder el hilo de la emoción, porque luego no se trabaja por completo y tal vez el resultado no va a ser igual. Una vez que focalizamos la emoción, encontramos se diferencia el tipo de emoción. Entonces, ahí es con todo lo que dije anteriormente, qué tipo de emoción es, cómo sabemos que es ese tipo de emoción y lo decimos con sutileza. Una vez que ya focalizamos, encontramos, diferenciamos, ahí sí profundizamos la emoción. ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué haría que te sintieras diferente? ¿Cómo, si regresas a ese lugar presente de la situación, te sentirías otra vez? Entonces, esto es, profundizamos la emoción. Ya empezamos como a interiorizarnos más en el porqué de esa emoción, de esa situación. Y así podemos empezar a trabajarla. Y una vez tenemos todos estos pasos, logramos alcanzar trabajar una facilidad en la corrección de la experiencia. Entonces aquí es donde nos ayuda a hacer esta reorganización de emociones debido a la situación previa. Y esto es sumamente importante, que el terapeuta nunca va a imponer un cambio en el paciente, nunca va a imponer un cambio a la emoción que tuvo el paciente en ese momento, o la emoción que está sintiendo en ese momento, o cómo pudo haber reaccionado diferente. Nosotros como terapeutas no podemos dar consejos, no podemos decirles, deberías sentirte así o debiste haberlo hecho de esta manera, la siguiente vez hazlo así, porque nosotros no estamos para darles consejos, porque para eso están los amigos, para eso están los familiares. Nosotros como terapeutas estamos para brindar las herramientas para que los pacientes encuentren la mejor alternativa y ayudarles a trabajar, eso sí, ayudarles a trabajar las emociones que tal vez están creando conflicto en el presente, pero de una manera súper como precavida y distante. O sea, nosotros damos las herramientas y el paciente encuentra la solución. Nosotros no podemos dar las soluciones al paciente porque esto puede crear tal vez un poco de confusión y no va a funcionar a largo plazo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reorganizar esta emoción. Reorganizar esta emoción que tal vez no nos está haciendo sentir cómodos, nos está causando conflicto,
nos está haciendo aislarnos, nos está haciendo tener ansiedad, nos está haciendo tener miedo. Entonces, en base a esta reorganización de emociones, podemos ayudarle al paciente a que sus siguientes experiencias sean de una manera que el paciente se sienta más cómodo, y tal vez se va a sentir incómodo, pero va a saber manejarlo e identificarlos. Porque siguiendo todo este proceso, no solo te ayuda a ti como terapeuta a saber cómo manejar la emoción o la situación, sino que el paciente también tiene que saber de este proceso. El paciente también va a entender que una vez que ya identificó la emoción, ya habló de la emoción, ya la identificó, ya la puso de prioridad, ya la priorizó, ya la focalizó, ya la diferenció, ya todo esto, ya vas a ver cómo manejar esta emoción la siguiente vez que pase o que surja la emoción en una situación nueva, en una situación antigua. Entonces así el paciente no va a entrar en esta crisis de por qué estoy sintiendo esto, o después como saber por qué lo sintió o no saber, o sea, tener que acudir a alguien que le diga como, ok, sentiste esto. Entonces, esto también le ayuda al paciente a seguir como una cronología en sus siguientes experiencias. Y bueno, pues por más que suenen tal vez un poco complicadas estas habilidades, o tal vez un poco obvias, son sumamente importantes. Primero, que todas vayan de la mano, que se siga el orden, porque si no hay un orden, el resultado no va a ser el mismo, o tal vez va a costar más llegar al resultado que se espera. Y son básicas para no solo ayudar al paciente, sino que a entender las emociones. Tus emociones, las emociones de los demás, las emociones de tu paciente, porque una vez logras entender estas emociones y profundizarlas, logras entender el por qué, porque ya tienes contexto, ya entiendes cómo puede identificarse cada emoción, cómo puede profundizarse, cómo puede reorganizarse la emoción. Entonces, son sumamente importantes para que el terapeuta pueda ayudar al paciente por completo, y no solo ayudar, sino que brindar las mejores herramientas para la situación que el paciente necesite. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero verlos en el siguiente podcast y que les haya ayudado un montón esta información. Gracias.